Buenas tardes, vamos a continuar con las sesiones sobre el catastro. En este momento vamos a ver lo que es la asignación del Código Único Catastral, que se le conoce más como CUT. Pero antes quería recalcar referente a la sesión anterior, en el catastro urbano habíamos visto que es un inventario, ¿no? A grosso modo es un inventario de lo que existe. Pero también este catastro, también este inventario, no solamente nos indica qué cosa hay en un lote o en una manzana. El catastro también nos indica en la parte externa de la manzana qué hay. Puede haber un poste de luz, por ejemplo. Podría haber un poste de teléfonos, ¿no? Podría haber quizás una instalación subterránea de gas, ¿no? Entonces todo eso forma parte del inventario del catastro, no solamente lo que está dentro de la manzana, sino también la parte externa, ¿no? Porque de esta manera el generador de catastro, en este caso la municipalidad, va a saber cómo están las instalaciones de las empresas que brindan servicio a la comunidad. También es importante recalcar que, como mencioné anteriormente, la ciudad es un ente vivo, como el catastro influye de manera positiva para la obtención, en este caso, de bienes, de dinero, digamos, para la municipalidad. Por ejemplo, vamos a dar esta mención. Imaginemos que en este lote de esta manzana, en el año 2000, existe una vivienda. ¿No? Entonces esta vivienda tiene su HR, su PU, paga sus servicios sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces le genera un ingreso a la municipalidad, porque está catastrado, ¿no? Entonces la municipalidad sabe que acá hay una vivienda, ¿no? Pero con el transcurrir del tiempo, la vivienda es demolida y digamos que en el 2015 ya no hay una vivienda, sino hay un edificio de 6 pisos, vamos a poner, de 6 pisos. Y en este edificio de 6 pisos ya tenemos en el piso 1, lo más lógico es que tengamos comercio, tengamos un par de tiendas, por decir, 2 tiendas. En el piso 2 tendremos a ver 4 oficinas. En el piso 3, 4, 5 y 6 tendremos en cada uno 2 departamentos. Entonces, en el 2001 había una persona, digamos, que pagaba. Una persona pagaba los arbitrios, los impuestos que normalmente se pagan, ¿no? Pero en el 2015 ya no hay más. Tenemos 2, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces tenemos 14 personas, por decir, que pagan impuestos, pagan sus arbitrios. Y de estos 14 tendremos
6 que son comercio. ¿Qué van a pagar más? Como sabemos, un local comercial paga más que una vivienda. Entonces, en el 2000, por este lote, la municipalidad recibía un pago. Pero en el 2015, la municipalidad recibe 14 pagos. Entonces, si la municipalidad como ente generador de catastro ha hecho bien su trabajo y detecta o sabe que ha sufrido cambios en este lote, obviamente va a tener mayores ingresos. Al tener mayores ingresos, esta municipalidad como ente generador de catastro puede dar mejores servicios. A lo mejor tiene un buen serenazgo, por decir, ¿no? Tiene un buen sistema de seguridad. A lo mejor esos ingresos que tiene los dedica para instalar cámaras, ¿no? Para contratar una policía particular, por decir, ¿no? Entonces, de esa manera vemos la relación directa que hay entre un buen catastro y los ingresos que puede tener una entidad generadora de catastro, ¿no? Entonces, si comparamos acá en Lima, un distrito, digamos, del centro de Lima, San Isidro, Miraflores, Surco, que tienen o actualizan constantemente su catastro, y los comparamos con los distritos de los alrededores de la ciudad, entonces vemos la gran diferencia, ¿no? Cuál tiene o cuál nos brinda mayores servicios a la comunidad, ¿no? Y todo esto está en función a la obtención, a la generación o a la actualización del catastro. Como les menciono, la ciudad siempre va a tener cambios, ¿no? No se va a quedar estancada en una sola situación, siempre va a ir variando, ¿no? Inclusive, por ejemplo, la parte del centro histórico de Lima también está cambiando, ¿no? Aunque se respeta la parte monumental, ¿no? La parte histórica, pero siempre se van adecuando, ¿no? Entonces, ustedes habrán visto que hay muchas oficinas por ejemplo, de bancos, ¿no?, que funcionan en edificaciones que tienen valor histórico. Entonces, antes era, por ejemplo, en ese caso era una vivienda, por decirle, una quinta quizás, o los denominados solares, pero ahora con el transcurso de tiempo y puestos en valor se transforman y se convierten en locales comerciales, ¿no? Entonces, de esta manera vemos cómo la relación entre el catastro, un buen catastro, influye en los servicios que puede brindar una municipalidad como ente generadora de catastro, ¿no? Bueno, quería hacer esa anotación porque es importante tomar en cuenta que el catastro no solamente es un inventario, sino que también nos sirve para obtener, en este caso por parte de las municipalidades, rentas, también para hacer planes de desarrollo, ¿no? Ver, por ejemplo, hacia dónde crece la ciudad. En función de hacia dónde crece la ciudad, esta va a requerir más servicios, ¿no?, como agua, desagüe, luz, ¿no? Entonces, en función de ello, se pueden hacer los planes de desarrollo, ¿no? Otro ejemplo de cómo
implica un buen catastro en lo que es transporte. Porque en este momento se están haciendo las líneas de tren. Porque se ha visto que la población que está en los conos tiene un sentido de movilización, ¿no? Del cono este hacia el Callao hay una gran población que se mueve, igual como de la zona de San Juan del Lurigancho hacia la zona de Villa El Salvador también hay una gran población que se mueve y atraviesa ciertos distritos, ¿no? Entonces, eso se hace también en función al movimiento que se determina con el catastro. ¿Cuáles son las zonas más pobladas? ¿Cuáles son las zonas más pobladas? Y cuáles son las zonas que tienen o carecen de servicios, ¿no? Porque puede ser una zona muy poblada, pero no tiene zona o no tiene área comercial. Entonces, esa población va a desplazarse, ¿no? O esa población no tiene dónde trabajar, entonces tiene que desplazarse hacia un lugar donde hayan zonas de trabajo, ¿no? Esa es una razón, por ejemplo, como está el corredor azul, ¿no? Viene desde Rima, atraviesa San Isidro, dice que son zonas eminentemente comerciales, y llega hasta Miraflores, que también es una zona comercial, ¿no? Bueno, entonces, con eso quería indicarles más o menos cuál es la importancia del catastro, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver el conocido término de Código Único Catastral. Como vimos en la sesión anterior, lo que se busca con el catastro en este momento es uniformizarlo, estandarizarlo, integrarlo, hacer que todas las entidades que hacen catastro tengan un código único, ¿no? De tal manera que se evite malas interpretaciones, de tal manera que se eviten desacuerdos que en vez de permitir el desarrollo del catastro lo traben, ¿no? Entonces, por eso se ha formado o se ha tratado de estandarizar esto, y para ello se ha usado una guía. Entonces, esta guía tiene una base legal, ¿no? Como les mencioné anteriormente, todo lo que estamos indicando tiene una base legal, ¿no? En este caso, la base legal es la resolución 01 del 2010, de las cuales se ha adjuntado una copia, para que veamos cómo se desarrolla o cómo se llega a tener este Código Único Catastral que se va a desarrollar en todo el ámbito del territorio peruano. Entonces vamos a leer algunos de los enunciados y lo vamos a explicar para que tengamos más conocimiento de cómo se llega a este Código Único Catastral. Bueno, ¿cuál es la finalidad? Establecer los procedimientos técnicos de asignación, administración y uso del Código Único Catastral, o CUT, en la gestión de catastro predial por parte de las entidades generadoras de catastro, los verificadores catastrales y los registradores públicos. Entonces, como ustedes ven, acá intervienen las entidades generadoras de catastro, que son, por ejemplo, ya sabemos, y la más conocida, las municipalidades, SUNAR también, ¿qué más tenemos? El Ministerio de Cultura, ¿no? Tenemos en forma particular o personal a los verificadores catastrales y también a los registradores públicos del registro de predios o SUNAR. Entonces, todas estas personas, todos estos grupos de personas deben de trabajar de una manera armónica, ¿no? De una manera integrada, ¿no?
Entonces, aquí está la base legal, la ley 28.29.4, que ya hemos visto en la sesión anterior, las directivas que también dan sustento legal a esta normatividad y el alcance que tiene el código. La presente resolución que aprueba la guía del Código Único Catastral es de alcance nacional, o sea, para todo el país, y de uso obligatorio. O sea, todas las entidades, todos los que nos dedicamos a hacer catastro, debemos de usarlo obligatoriamente, ¿no? No se puede nadie escapar de aplicar esta norma. Pues aquí lo dice muy claro. A nivel nacional y de carácter obligatorio. Entonces, para esto debemos tener algunas definiciones claras, ¿no? Como les digo, para evitar posteriores confusiones. Entonces, como primera definición está el predio. Ya esta palabrita ya la he mencionado en más de una oportunidad, pero vamos a leer la definición que nos indica la directiva. Es la superficie delimitada por una línea poligonal continua y cerrada y se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial, excluyéndose del suelo y subsuelo a los recursos naturales, los yacimientos, restos arqueológicos y otros bienes regidos por leyes especiales. Vamos a ver qué nos dice, qué entendemos por esto. El primero nos dice que el predio es una superficie delimitada por una poligonal. ¿Qué es una poligonal? Una asociación de líneas, o también curvas, continua y cerrada. Y cerrada. Este puede ser nuestro terreno o nuestro predio y debe tener esas características. Si, por ejemplo, nuestro terreno tiene, o nuestro predio tiene esas características, no cabería dentro de la clasificación de predio, porque esta línea no es continua o tampoco no es cerrada, ¿no? Entonces tiene que ser cerrada para que esté cumpliendo las características de predio. Y como dice, se extiende al subsuelo, o sea, la parte que está bajo tierra, bajo nuestro, si está en corte el predio, digamos, y acá le asignamos un nivel de piso terminado o el nivel de piso natural más menos 0,0, ¿no? A esta parte, digamos el suelo a secas. Lo que está acá abajo es el subsuelo, ¿no? Y lo que está acá arriba se le entiende será el sobresuelo. Hasta ahí está claro, ¿no? Pero acá hace una mención interesante. Yo soy dueño de este predio, ¿no? Soy dueño del subsuelo, por eso puedo hacer mi sótano acá, puedo hacer 4, 5, 6, 7 sótanos, me bajo en el subsuelo, y en el sobresuelo puedo hacer 3, 4, 5 pisos, 15 pisos, porque soy dueño de este predio, y según la definición me dice que yo soy dueño del subsuelo y soy dueño del sobresuelo. Hasta ahí todo está claro como el agua.
Pero acá hay una nota interesante. Excluyéndose del suelo y subsuelo a los recursos naturales, los yacimientos, restos arqueológicos y otros bienes por leyes especiales. Un ejemplo de esta nota. ¿Qué pasaría si yo, adquirí este predio, este terreno, 15, 20 hectáreas, no sé cuánto es el área, ¿no? Y dentro del transcurso del uso de mi propiedad, se me ocurre hacer alguna excavación, quizás pienso hacer pues un pozo, por decir, para sacar agua, y me doy con la sorpresa de que acá encuentro petróleo. Entonces, ¿yo soy dueño del petróleo? Según la definición, no. Según la definición dice, excluyéndose del subsuelo y suelo a los recursos naturales, los yacimientos, restos arqueológicos y o bienes regidos por leyes especiales. Si me encontré un pozo de petróleo, lastimosamente ya esto ya no es mío. O si estaba haciendo una pequeña excavación para quizás hacer los cimientos de mi casita, y me encuentro un fardo funerario. Lo cual me indica que esta zona tiene restos arqueológicos en el subsuelo. Entonces, en ese caso, ya esta parte, este subsuelo, ya no es de mi propiedad. Este predio ya tiene otro manejo especial. Porque estoy tocando recursos naturales, estoy tocando restos arqueológicos. Y como dice acá la definición, está regido por leyes especiales. Entonces, ese es el concepto de predio, ¿no? Una poligonal cerrada y continua. Otra definición que debemos de conocer es la cartografía catastral. La definición nos indica que es la representación de un conjunto de predios a escala 1 en 10.000, 1 en 5.000, 1 en 1.000 o escalas intermedias o mayores de acuerdo a las series cartográficas que muestra la información topográfica, planimetría y altimetría de los predios. Eso ya lo vimos en la sesión anterior, aquel planito que habíamos levantado en base a un trabajo de campo, ¿no? Entonces, la sumatoria de ese tipo de trabajos va formando la cartografía catastral, ¿no? Como mencioné en algún momento, quienes más hacen indicación de este tema es UNAR, ¿no? Ellos cada vez que van obteniendo información en base a lo que nosotros le presentamos, ellos van actualizando su base cartográfica, su catastro. Entonces, esta cartografía catastral es básicamente la representación de un conjunto de predios a una escala. Entonces, cuando se refiere a la representación, se está refiriendo básicamente a lo que nosotros conocemos como un plano, ¿no? Un plano
donde están los predios, ¿no? Entonces, acá habrá una manzana, acá quizás habrá otra manzana, ¿no? Acá a lo mejor tenemos un parque, un área verde, ¿no? Y de acuerdo a la cantidad o el área que queremos representar, ya lo vamos a trabajar en una escala determinada, ¿no? Puede ser uno en 10.000, uno en 5.000, uno en 1.000. Y aquí en este planito, en esta lámina, no solamente están las manzanas, pues también estarán quizás la topografía del terreno. Ustedes ya saben que cuando las líneas de topografía son más separadas, nos indican que el terreno tiene menos pendiente, ¿no? Cuando son más juntas, están más cercanas, nos están indicando que el terreno tiene una pendiente más marcada, ¿no? En este caso, acá estará así, ¿no? Este es el punto alto y este es el punto bajo, y acá estará así, bueno, quizás, ¿no? Entonces, esa información se muestra en la topografía, en la cartografía catastral. Bueno, otro concepto, otra definición que vamos a manejar es el catastro de predios. Es el inventario físico de todos los predios que conforman el territorio nacional, incluyendo sus características físicas, económicas, uso, infraestructura, equipamiento y derechos inscritos o no en el registro de predios. Entonces, como le mencioné hace poco, si el predio era una vivienda, había una actividad económica, ¿no? Si el predio está destinado a una tienda, es otra actividad económica. Si está destinado a un consultorio o una oficina, son entidades y actividades económicas diferentes, ¿no? Físicas, porque el predio puede ser, digamos, de este tamaño, o a lo mejor es más grande, a lo mejor es irregular, ¿no? A lo mejor es un solo piso, ¿no? A lo mejor son varios pisos, o quizás la parte de atrás tiene más pisos que la parte de adelante, ¿no? También menciona el equipamiento, ¿no? Porque habrá un poste, bueno, un poste de luz, estará frente a un parque, o quizás está frente a un centro de salud, ¿no? O quizás al costado tiene una iglesia, ¿no?, que forma parte del equipamiento, ¿no? Entonces el catastro nos está dando toda esa información, ¿no? O también si son dueños o no son dueños, ¿no? Porque vamos o se recopila ese tipo de información también, la posesión o propiedad. Entonces, eso es el catastro de predios. Otro concepto es el que nos interesa y es parte del desarrollo de este tema hoy día, es el Código Único Catastral, ¿no? El CUT, ¿no? Está mencionado CUT. ¿Qué nos dice la definición?
que está compuesto por 12 dígitos alfanuméricos. Todo código pues es una representación numérica, en este caso alfanumérica, ¿no? Es un código, no es un dibujo, es un número básicamente, como lo conocemos, ¿no? Que vincula la información catastral con el registro de predios. En la presente directiva se da referencia al Código Único Catastral con las siglas CUC. Muy bien. Acá debemos indicar que está compuesto por 12 dígitos alfanuméricos que vincula la información que se tiene sobre esto, con el registro, ¿no? Entonces, ¿dónde está la importancia? ¿Dónde radica más la importancia? Es que toda esta información que obtenemos, que está identificada con este código, la tenemos o la debemos finalmente registrar. De nada serviría que tengamos toda esa información debidamente tabulada o ordenada, identificada, si al final no la registramos, ¿no? ¿Y dónde la debemos registrar? Pues es en SUNAR, ¿no? Entonces, como mencioné anteriormente, toda la información que se recopila, que se ordena, que es procesada, debe estar registrada. Porque en el caso que alguien requiera de esa información, necesita ir a una entidad donde recogerla, ¿no? Donde buscarla, ¿no? Imaginemos que tenemos toda esta información y alguien la quiere leer, la necesita trabajar, no va a estar buscando de entidad en entidad quién tiene la información, ¿no? Entonces, toda esa información debe estar debidamente registrada. Bueno, otra definición es la de derecho de superficie. Es la facultad de tener temporalmente una construcción en propiedad separada sobre o bajo la superficie del suelo, ¿no? Derecho de superficie es la facultad de tener temporalmente una construcción en propiedad separada sobre o bajo la superficie del suelo. Una construcción. La palabra clave es una construcción y temporalmente. ¿Por qué es temporalmente? Porque nosotros vamos a ser, en este caso, digamos, dueños de este predio, pero vamos a ser temporalmente dueños de este predio hasta que no lo vendamos, hasta que no lo traspasemos, no lo donemos a otra persona o a otra entidad, o simplemente hasta que nos muramos, ¿no? Porque cuando nos vamos a morir, cuando nos moremos, no me voy a llevar el predio al más allá, sino que el predio se queda y otra persona, quizás mis herederos, son los que toman propiedad de él. Por eso es temporal, no es perpetua, ¿no? La propiedad va a ir pasando supuestamente de generación en generación, ¿no? O de comprador en comprador. Entonces, es temporal, no es eterna, salvo sea una zona arqueológica, ¿no? Donde el propietario siempre va a ser el Estado, ¿no? De ahí radica la importancia de que el Ministerio de Cultura sea una entidad generadora de catastro. Muy bien.
Otro concepto, entidades generadoras de catastro. Son las municipalidades, que ya hemos hablado ya en extenso de ellos, otras instituciones que por mandato legal tienen la atribución de generar, mantener y actualizar el catastro de predios. Por ejemplo, SUNAR, pues, ¿no? Ya varias veces menciono, ¿no? SUNAR siempre va actualizando su catastro, ¿no? Como ustedes saben, en función a lo que nosotros le estamos brindando. Porque SUNAR, en este caso particular, no hace trabajo de campo, ¿no? Ellos hacen trabajo de gabinete tomando la información que nosotros les estamos brindando. Otro concepto, inmatriculación de predios. Inmatriculación de predios. Es el acto por el cual se inscribe un predio por primera vez en el registro de predios. Inmatriculación de predios. Es el acto por el cual se inscribe un predio por primera vez en el registro de predios. Acá la palabra clave o la frase clave es por primera vez. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando ven una propiedad, ya sea un terreno, sea un departamento, una oficina, siempre esta tiene, y van a la SUNAR o van a la municipalidad, esta tiene un numerito. Tiene un numerito. En el caso de las municipalidades es el código catastral. En el caso de SUNAR es la conocida ficha. También lo van a encontrar como PE, que significa partida electrónica. O van a encontrar un PO, ficha con unos numeritos aquí, partida electrónica con unos numeritos aquí, PO también con unos numeritos. Si es muy antiguo, van a encontrar asiento y fojas, así dice, también con un número. O sea, las propiedades tienen su partida, esta o su forma de identificarlo, ¿no? De ubicarlo. Pero ¿qué es la inmatriculación de un predio? Hagamos un paralelo con nosotros mismos. Todos ahora, sean niños o adultos, tenemos un DNI, ¿no? En el caso de los niños, un DNI amarillo, en el caso de los adultos, un DNI azul. Entonces, cuando una criatura llega a este mundo, cuando nace, en ese momento no tiene DNI. No tiene DNI, ni azul, ni amarillo, ni menos azul. Entonces, para identificar a ese niño que nació, se lo registra y se le pone un número de DNI. Igualito pasa con los predios. Si el predio es un terreno que está en un sitio alejado
o un sitio escondido por ahí, y no tiene ninguna manera de identificarlo, no tiene ninguna manera de identificarlo, el proceso de ponerle su DNI, digamos, el proceso de ponerle su DNI a ese terreno o su identificación se le llama inmatriculación de predios, ¿no? Y recién en ese momento ya va a figurar con alguna de estas maneras en SUNAT, ¿no? Va a estar inscrito recién. Por eso repito, el proceso de darle una identificación a un predio se le llama inmatriculación de predios, ¿no? El concepto dice, es el acto por el cual se inscribe un predio por primera vez en el registro de predios, ¿no? Por primera vez, ¿no? Igual que en los niños, ¿no? Por primera vez le van a dar un documento que los identifique, ¿no? En este caso, el DNI amarillo, ¿no? Es un paralelo, ¿no? Para que lo entendamos con más claridad. Bueno, otro concepto, predio matriz, lote o parcela. Denominación que se da a todo predio antes de su modificación física como subdivisión, independización o acumulación. Denominación que se le da a todo predio antes de su modificación física como subdivisión, independización o acumulación. Entonces, de manera gráfica lo vamos a ver así. Este es mi predio. Por acá tengo otro predio. Este es mi predio matriz. Este es también otro predio matriz. Si por necesidad de los propietarios o del propietario a este predio matriz yo lo subdivido en tres partes. El predio que dio el original, el inicial, es el matriz, y los que resultan de cambios son, en este caso, son sublotes. Son sublotes porque le estoy subdividiendo el lote, o a lo mejor lo estoy independizando. Estoy independizando. Ustedes saben, la subdivisión y la independización son muy parecidas, pero no es lo mismo. En la independización hay un elemento común, como este corredor, que es común para todos. En la subdivisión no hay elementos comunes, aparte del terreno, ¿no? Este es mi lote matriz, el lote matriz A. Tengo también el lote matriz B, ¿no? Y a estos dos lotes matrices, como ya ven, acá
lo sumé, lo subdividí, perdón. Acá lo voy a independizar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En un caso lo estoy subdividiendo, en el segundo caso lo estoy independizando, pero a la vez estos lotes matrices los puedo acumular. Los acumulo. Es igual a más b. Entonces ese es el lote matriz. Denominación que se da a todo predio antes de su modificación física. Estas son las modificaciones físicas: subdivisión, independización o acumulación. Luego, otro concepto: verificadores catastrales. Verificadores catastrales son las personas naturales, profesionales colegiados y o personas jurídicas competentes inscritos de existir en el índice de verificadores a cargo de las municipalidades o en el registro de SUNAT. Entonces, verificador catastral, una persona natural, profesional, colegiada o jurídica que está inscrito, tiene el paso previo es estar inscrito, ya sea en la municipalidad o en SUNAT. Muy bien, entonces estos son los conceptos, las definiciones que debemos de manejar, ¿no? Predio, cartografía catastral, catastro de predios, el código único catastral, el derecho de superficie, entidad generadora de catastro, inmatriculación de predios, predio matriz, y también puede ser lote, ¿no? Lote o parcela, ¿no? A veces casi me estaba olvidando. Este es el matriz, se determina lote, y los demás son sublotes. Sublote 1, sublote 2, sublote 3, ya dependiendo de la cantidad de sublotes en lo que se está modificando el lote matriz. En el caso de independización, también tenemos el lote matriz. Y normalmente se le independiza, algunos lo hacen en secciones, otros lo hacen en unidades inmobiliarias, otros pueden ser en viviendas, ¿no? Ya la nomenclatura ya va variando, ¿no? Pero la más usada son secciones e unidades inmobiliarias, ¿no? Pero en ambos casos la matriz va sufriendo cambios y también se crean otras denominaciones, ¿no? Cuando usamos el término parcela también, parcela 1, subparcela, ¿no? Subparcela 1, subparcela 2. Bueno, entonces sigamos con el tema. Algunas consideraciones generales. El código
único catastral es único e inequívoco dentro del territorio nacional, por lo que no pueden existir dos predios con el mismo código catastral. Este código es diferente e independiente al código de referencia catastral usado por las entidades generadoras de catastro. ¿Qué nos dice esto? En otros términos, el código es único. El código de este terreno va a ser diferente a este terreno y diferente a los subsecuentes, tanto por la izquierda, tanto por la derecha, por la parte frontal o por la parte posterior. No pueden tener el mismo código. Tendrán quizás un código parecido, pero no va a ser el mismo. Y no es el mismo que tiene, por ejemplo, la municipalidad puede tener un código catastral de acuerdo a su catastro que realiza, pero no es el código único catastral. Acá no nos confundamos, ¿no? El código único catastral es diferente al código catastral que da la municipalidad. En su cuponera quizás se encuentren ustedes en la cuponera de la municipalidad quizás se encuentren este código catastral, que es el que da la municipalidad, pero es diferente al código único catastral. Este es a nivel, digamos, local de la municipalidad, del distrito quizás donde se está haciendo, pero este es a nivel nacional. Con este es el que debemos de trabajar. Todos los predios a nivel nacional van a tener un código único catastral. Entonces, ahí hay que tener un poquito más de cuidado para no tener una confusión. A ver, su aplicación constituye el inicio del proceso de unificación e integración de los estándares y aspectos técnicos de la información catastral. Claro, si nosotros, la intención de catastro es uniformizar toda la información, la forma de trabajarla, la forma de hacerlo integrado, uno de los caminos, uno de los inicios que se debe tener es un código único. Que no pase esto, ¿no? El código de la municipalidad A es una forma de trabajarla, y el código de la municipalidad que está al costado del distrito colindante puede tener otra manera de trabajarlo. Entonces, eso va a generar confusión. Pero lo que se busca es que con el código único ya este problema desaparezca. Por eso dice, es el inicio del proceso de unificación. Así como el DNI es el inicio de identificación de un ser humano, ¿no? Porque luego viene el número del seguro social, ¿no? Más adelante vendrá el número de su tarjeta de crédito, ¿no? O si están en la universidad vendrá el número de su carnet universitario. Si son profesionales vendrá el número de su colegio profesional, ¿no? Que son diferentes, pero todos tenemos, como seres humanos, como peruanos, todos tenemos un DNI, ¿no? Igualito. Todos los predios a lo que se apunta es que tengan un código único catastral. Luego, para la generación de los rangos del código único catastral se han tenido en consideración los siguientes criterios técnicos: el número de predios,
¿no? Porque no todas las municipalidades tienen o tienen la misma cantidad de predios, unas puede tener más, unas puede tener menos, la población también no es la misma, ¿no? Algunas localidades serán más densas en población que otras. Si comparamos, por ejemplo, Miraflores con San Juan del Lurigancho, San Juan del Lurigancho tiene más de 1.600.000 habitantes, ¿no? Contra los 300.000 que tiene Miraflores. Los volúmenes de edificaciones proyectadas, acá dice edificaciones proyectadas, ¿ya? Si tomamos como ejemplo los dos distritos, ¿cuál tiene mayor proyección de construcción? Obviamente es Miraflores, ¿no? Contra San Juan del Lurigancho. La extensión del ámbito territorial de la municipalidad respectiva, estamos hablando acá del terreno, ¿no? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál distrito es más grande? Estimación de la dinámica inmobiliaria, ¿no? Cómo está el proceso de construcción, ¿no? En qué distrito se construye más, digamos, o se construye menos, estimados obviamente, ¿no? De ahí vemos nuevamente la importancia del catastro, ¿no? Se estima cuándo o cómo va a crecer el distrito, entonces en función a eso se pueden hacer los planes de desarrollo. En el caso de fusión de distritos se mantendrán los CUT asignados a dichos distritos. Veamos esto. Esto es muy importante porque en la actualidad hay algunos distritos donde existen controversias de límites. Está el caso conocido de San Isidro y Magdalena, el caso de Independencia con Los Olivos, también es un caso conocido. También me parece que San Martín de Porres y alguna zona de Callao. Entonces, hay divergencias entre los límites, si se juntan o se separan, pero aún pase este fenómeno, siempre el código va a ser único, ¿no? Al código no le interesa si es del distrito A o del distrito B. El código identifica, ¿no? Así como nuestro DNI nos identifica, no nos dice si nació en tal o cual departamento, ¿no? Es una información que no es relevante. En el caso de creación de nuevos distritos, el CNC aprobará nuevos códigos, el rango de códigos para dichas jurisdicciones. ¿Qué pasa si, como les digo al principio, las ciudades se van creando, se van moviendo, no son dinámicas? No. Entonces se les va a asignar un código a esos, digamos, nuevos distritos. Así como los seres humanos vamos apareciendo y se nos va dando un DNI, ¿no? Igual, a los nuevos distritos también se les daría un nuevo código. Muy bien. Estructura y características del Código Único Registral. Acá vamos a ver que está compuesto por 12 dígitos alfanuméricos, o sea, 12 números. 12 números, ¿no? Alfanuméricos también implica que estábamos hablando de letras, ¿no? O sea, también pueden ser letras. Los primeros 8 dígitos, números, corresponden al rango secuencial por distrito aprobado por la directiva número 001 del 2006. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estos códigos están aprobados por una directiva, ¿no? Están dados en realidad ya asignados, ¿no? De acuerdo a cada
distrito, ¿no? Acá vamos a ver un ejemplo. Esta relación vamos a ver un poquito más de detalle. Veamos, por ejemplo, Ubigeo. ¿Qué es Ubigeo? A ver, todos vean su DNI. En su DNI está su nombre, sus apellidos, su estado civil, pero ahí al costadito hay un numerito. Dice Ubigeo, ¿no? Que es el código que tiene el lugar donde nacimos. No dice Lima, no dice distrito de Breña, hospital del niño, no dice, no, solamente dice Ubigeo. Entonces, ese número ya nos indica dónde nacimos. Y acá en las dos últimas columnas, veamos, dicen rangos CUT habilitados. En el caso del departamento de Amazonas, en la provincia de Bagua y el distrito de Bagua, el rango que se le está asignado, como digo, quizás de manera hasta arbitraria, digamos, comienza con el 65.177.201 y termina con el 65.208.552. Entonces, para ese nuevo distrito se le está asignando esos números. Entonces, entre esos números van a estar los nuevos códigos para los predios que aparezcan en esa zona. Como vimos en la nota anterior, uno de los criterios es el volumen de edificaciones, la extensión territorial y la estimación inmobiliaria, ¿no? Entonces, en función de esos criterios se le está asignando estos códigos, ¿no? para complementar los ya existentes de la zona. Entonces ahí vemos que también en la columna dice cantidad de rangos CUC. Se han asignado 31.352. En otros distritos se han asignado 6.000, 38.000, de acuerdo a los criterios antes señalados, ¿no? Por eso vemos que las cantidades van variando, ¿no? Pero el código inicial y el código final ya se les está otorgando. Como les digo, quizás hasta a dedo, por decirlo, ¿no? Pero ya está fijado, ¿no? No está quedando nada, en este caso, al aire, ¿no? Es parte de un proceso, ¿no? Cuando uno está haciendo un proceso adecuado ya no puede dejar, como dicen, cabos sueltos, ¿no? En este caso ya la numeración se está ordenando. Muy bien. Entonces esos primeros números, 8 dígitos, ya están asignados de acuerdo a esas directivas y de acuerdo ya a los antecedentes que existen de antes de la directiva mencionada. Bueno, los últimos 4 dígitos del 9 al 12 corresponden a la numeración secuencial y correlativa del 1 al 9.999 según corresponda, de acuerdo a la cantidad de unidades inmobiliarias físicamente que existe en el predio. Esto que está un poco enredado de entender, lo vamos a explicar con un ejemplo un poquito más adelante, porque es simple, pero en palabras quizás es un poco difícil de entender, pero con un ejemplo va a ser un poco más claro. Bueno, solicitud de rangos del CUT. Las entidades generadoras de catastro solicitarán a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Catastro de Perú los CUT según la cantidad de
predios catastrados adjuntando un plano de localización en formato digital. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vamos a solicitar, o sea, las entidades generadoras, ¿a quién le solicitan? A la Secretaría Técnica, según la cantidad de predios catastrados, o sea, según la cantidad de lo que la entidad, o sea, la municipalidad, levanta, ¿no? Si la municipalidad hace su trabajo de campo en una zona que no ha sido catastrada, hace su trabajo de campo de manera correcta, pide a la Secretaría Técnica nuevos códigos, pero para ello tiene que presentar, como dice acá, un plano de localización en forma digital. Si hizo su levantamiento de lotización, digamos, aparece por ahí una nueva urbanización. Vemos normalmente que cada cierto tiempo aparece una nueva urbanización, digamos aquí en la parte sur de Lima, ¿no? Aparece una nueva urbanización, ¿no? Compra y venta de lotes, oferta, todo, ¿no? Entonces, apareció la urbanización nueva, ¿no? Compraron sus lotecitos, todo. Compraron los lotes y ya comenzaron quizás a construir, o quizás hicieron su casa de playa, no sé. Lo que en algún momento era un terreno baldío, una pampa, digamos. Y una empresa comenzó a urbanizar y en el transcurso de tiempo apareció una nueva urbanización. Le llamaremos Las Lomas, a ver, urbanización Las Lomas. Las Lomas. Entonces ya esta urbanización se está haciendo poblada poco a poco, está llegando la gente, están construyendo, poniendo algún negocio, quizás dando ya servicios, tendrá su zona comercial, ¿no? Entonces comienza a vivir esta zona. Lo que antes era una pampa comienza a tomar vida. Entonces la municipalidad debe de llegar acá, debe de llegar y hacer el catastro. Esta es una zona no catastrada y comienza a visitar lote por lote. A visitar lote por lote, a recopilar información. Llenan su ficha, todo identifica a los propietarios o poseedores, la cosa que ya va teniendo información de cada uno de estos lotes. Entonces, tiene que tener su código catastral. Pero la municipalidad por sí misma no puede dar el CUT. Ellos podrán dar su código catastral, pero el código único catastral no lo dan. Entonces, hace su trabajo de campo y se va a la secretaría, se dirige o solicita a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Catastro, Sistema Nacional Integrado de Catastro del Perú, que le asigne códigos a estos predios, códigos catastrales. Pues, recién en ese momento, estos predios
van a tener un código único catastral. No va a ser la municipalidad quien les dé el código, sino, como dice el texto, a la Secretaría Técnica, según la cantidad de predios catastrados, adjuntando un plano de localización en un formato digital. Entonces, este es el proceso básicamente para obtención de o solicitar un código único catastral. Acá nos menciona asignación del gráfico, el código único catastral, y nos indica que veamos un gráfico. Vamos a buscar el gráfico por acá para entenderlo de manera más didáctica. A ver si encontramos el mencionado gráfico 1. Bueno, esto me está escapando, parece. Aquí está. Entonces, esta es la secuencia, ¿no? Se hace el levantamiento, se solicita el código a la Secretaría, ¿no? Esta se encarga de ver si hay disponibilidad de códigos, ¿no? Porque ustedes han visto que en la nota anterior que se les da una cantidad de códigos, ¿no? Y según el requerimiento, según la cantidad, se amplía y se aprueba el código, se aprueba el rango, ¿no? Entonces, en teoría, esta gestión, este trámite, debería durar 7 días, ¿no? Debería durar 7 días. Muy bien, entonces eso es lo referente al código único catastral, lo que se designa, lo que se refiere a la designación de código único catastral. Muy bien. En zonas catastradas, ¿no? Porque hay zonas catastradas y hay zonas que no están catastradas. Entonces vamos a ver, en zonas catastradas se realiza, una vez que se concluye el ingreso de la información de las fichas catastrales, no olvidemos este término, fichas catastrales, esto lo vamos a ver en una sesión anterior, siguiente, va a la base de datos de la entidad generadora de catastro, que es la municipalidad, pero no olvidemos que es otro tipo, ellos no dan el CUT, los cuales serán enviados por medios informáticos a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Catastro del Perú. En caso de predios inscritos y no inscritos en el registro de predios, el CUT será asignado por la entidad generadora de catastro. En los casos que se haya constituido derechos de superficie del suelo o subsuelo de un predio, se le asignará el CUT al terreno o superficie y otro a la edificación existente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el terreno va a tener un código, ¿no? Pero si sobre ese terreno hay una edificación, ¿no? Que puede ser una casa de un piso o a lo mejor es un edificio, esta también va a tener un número. Recordamos que el código está constituido por 12 números, 12 dígitos, ¿no? Los primeros 8 los daba la secretaría y habían 4 números restantes, ¿no?
todavía no sabíamos mucho de dónde salían. Entonces acá vemos. Una vez asignado el derecho de superficie, se cancela el CUT asignado a la edificación existente y se mantiene el CUT asignado al terreno. O sea, el código para el terreno siempre va a quedar, ¿no? El que puede eliminarse o crearse será el que corresponda a la edificación. Muy bien. En caso que el predio se ubique en más de una jurisdicción distrital y no esté inscrito en el registro de predios, el CUT será asignado por el municipio donde se ubique la mayor extensión del predio. Acá hay un pequeñito error. El CUT será asignado, no es asignado, sino será solicitado, ¿no? Porque las municipalidades son las que solicitan el CUT, quien lo designa es la Secretaría, ¿eh? En este caso, quien tiene la mayor extensión va a ser quien solicite. Muy bien. Acá quería hacerle una nota que es importante para entender la asignación de los códigos. ¿Qué pasaría si hay un fraccionamiento? Ya sabemos que cada predio, cada terreno tiene un CUT, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si hay algún tipo de modificación, ¿no? Porque sabemos que no necesariamente los predios se van a mantener iguales, ¿no? Con el transcurso del tiempo van a sufrir, van a tener modificaciones, van a tener ampliaciones, van a tener remodelaciones, o sea, van a sufrir variaciones, ¿no? Y estas variaciones pueden permanecer en el tiempo, como también pueden ser demolidas, por decir, ¿no? O sea, siempre va a haber una transformación, siempre va a haber un cambio. Entonces, ¿qué pasa si hay un fraccionamiento? A ver. Si un predio con CUT registrado o no registrado en el registro de predios, no olvidemos que lo que al final se busca es que estos códigos sean registrados, ¿no? Ese es el quid del asunto, que estos códigos sean registrados. Si el predio es subdividido o independizado, cumpliendo con la normatividad de parámetros urbanísticos, se le asignará un nuevo CUT a cada una de las fracciones resultantes, pasando el CUT del predio matriz a un archivo histórico. Entonces vamos a ver, como lo indica el ejemplo. Está el lote matriz, ¿no?, al que se denomina lote 1 y tiene un código. Y le vemos un número de ese código, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 4 ceros. Ese es su código, ¿no? Entonces, por conveniencia de los propietarios o algún otro interés, el lote de matriz lo subdividen en dos. En el en el sublote 1A y en el sublote 1B. Entonces vemos que el lote 1A y el lote 1B tienen otros códigos, otros números, ¿no? Entonces el código de lo que era el lote matriz
desaparece, o como dice acá el texto, pasando el CUT del predio matriz a un archivo histórico, ¿no? Entonces, el CUT del lote matriz va al archivo y los sublotes tienen un nuevo código. De efectuarse la subdivisión física de parte de titular registral, incumpliendo con lo señalado en el párrafo anterior, se mantendrá el código del lote matriz y a dicha subdivisión se le asignará los 4 dígitos correlativos de la matriz. A ver qué pasó en este caso. Acá nos dice una palabrita que es clave: incumpliendo con lo señalado en el párrafo anterior. ¿Qué se señalaba en el párrafo anterior? Que se cumplían con la normatividad de los parámetros urbanísticos. A ver, vamos a explicar un poquito más esto. Hay que tener en claro estos conceptos. ¿Qué es el certificado de parámetros? Es el documento que se emite respecto a cada lote, donde están las normas que se deben de cumplir para hacer cualquier tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, una construcción debe cumplir parámetros como área libre, número de estacionamientos, altura, lote normativo, ¿no? Entonces, en el primer caso nos dice que está el lote matriz, está el lote matriz y tiene su código, ¿no? Tiene su código. Lo vamos a llamar el lote 1, el lote 1, vamos a llamar el lote 1, siguiendo la secuencia del ejemplo. Entonces, en este caso hay una modificación, como dice el texto, hay un fraccionamiento, ¿no? Y vemos que dice cumpliendo con la normatividad de parámetros normativos. Entonces, la normatividad de los parámetros nos dirá, pues, lote mínimo 100 metros cuadrados. Entonces, si yo este lote matriz lo subdivido en dos, está el 1A, está el 1B, y el 1A tiene, digamos, 120 metros cuadrados. El 1B tiene 130 metros cuadrados. Entonces, en ambos casos están cumpliendo con la normatividad que indica el certificado de parámetros. Si es así, el código que está de este lote matriz desaparece, se va al archivo, como dice el texto, y aparecen dos nuevos códigos, el X y el Y, digamos. Aparecieron dos nuevos códigos que no tienen nada que ver con este, ¿no? Son libres e independientes, porque en el fraccionamiento, en el hecho de fraccionar ese lote matriz, se está cumpliendo con la normatividad.
Muy bien, entonces, ese es un caso. El segundo caso, de efectuarse la subdivisión física por parte del titular registral, incumpliendo con lo señalado en el párrafo anterior. Vemos que estamos en el mismo caso, pero en este momento vemos que el certificado de parámetros nos dice lote matriz 150 metros cuadrados. Tiene lote matriz 150 metros cuadrados. Y acá mi lotecito tiene su CUT, bueno. CUT. Como sabemos, cada lote tiene su CUT, ¿no? Este será pues un número conocidísimo para no olvidarnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y dos ceritos, ¿no? Entonces tiene su código, pero en este caso estamos viendo que los lotes que van a salir no cumplen, o sea, estoy incumpliendo lo que dice el certificado de parámetros. Entonces, en este caso, ambos se van a conservar el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0, 0, 1, porque es mi lote 1 o sublote 1. Y acá, nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se conserva el número, ¿no? Y en vez de los ceros le pongo el número 2, ¿no? Entonces ya me está esa numeración, ya me está indicando. Con solamente ver la numeración ya me están dando información, ¿no? Me está indicando de que cada sublote no cumple con el certificado de parámetros, que hay algo ahí que no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, si yo por obvios motivos pienso comprar este lote y veo esta numeración, ya esto me debería entrar en duda. O sea, algo pasó acá, ¿no? Algo pasó acá, ¿no? Porque quizás hago esto y quizás en este lote yo pienso construir algo, entonces tengo que verificar que hay un incumplimiento, y si ese incumplimiento va a afectar el posterior requisito o requerimiento que yo tenga de construir algo acá, ¿no? Entonces vemos ya que esta información en digital, en números, me está poniendo alerta sobre una posible deficiencia que tuviera el predio, ¿no? Esto estamos hablando en el caso de una subdivisión, ¿no? Porque el tema que estamos tratando, como ustedes se han dado cuenta, es cuando estamos fraccionando un lote, ¿no? En este caso lo hemos subdividido. Pero es la única forma de fraccionar un predio, un lote, una edificación.
A ver, cuando una edificación sujeto al régimen de propiedad horizontal se independiza en departamentos, estacionamientos, tiendas, depósitos, aires, a cada una de las unidades inmobiliarias se les asignará un código único catastral. Los bienes comunes quedarán en la partida matriz del predio, conservándose el código catastral único del predio matriz. A ver, vamos a ver qué dice Hay una pregunta. Pero si una de las partes de la subdivisión sí cumple el lote mínimo, entonces sí tendría un CUT totalmente distinto a la matriz. No, en ese caso no se puede hacer eso porque el certificado o el requerimiento que dice el parámetro se debe aplicar a todo el lote. No se puede aplicar, tú cumples y yo no cumplo. No se puede aplicar. Entonces, el lote es una unidad, ¿no? Por eso el lote tiene un solo número, ¿no? Entonces no podemos decir, cuando lo subdividimos, este sí cumplió y este no cumplió, ¿no? No olvidemos de que estos códigos nos van a dar información. Si yo pusiera que acá en este código no pasó nada, como si estuviera cumpliendo, me estaría saltando la información de acá, del origen, ¿no? Entonces, la información desde el origen no se puede soslayar, ¿no? Tiene que ser una información fehaciente para todos, ¿no? Aparentemente debería ser así, pero no, ya está naciendo este nuevo lote, está naciendo con un demérito, ¿no? En base a un demérito, ¿no? Entonces, no olvidemos eso. Entonces, el código ya cambiaría en este caso, ¿no? Por más que cumpla con el lote normativo. Porque normalmente cuando pasa eso hay un incumplimiento de parámetros. A lo mejor cumple con el lote normativo, pero más seguro que hoy haya otro parámetro que no se cumple. Porque los parámetros también están amarrados entre sí, no son requisitos aislados. Muy bien. Entonces acá vamos a ver otro caso. Cuando una edificación sujeto al régimen de propiedad horizontal se independiza en departamentos, estacionamientos, tiendas, depósitos. Los bienes comunes quedarán en la partida matriz del predio. Tenemos que acá hacer una diferencia, ¿no? Siempre ocurre que nos confundimos y pensamos que independización es igual que subdivisión, ¿no? En ambos casos la matriz se va a fraccionar, usando un término del texto, se va a fraccionar. Pero en el caso de independización, si bien es cierto hay un fraccionamiento, va a quedar una área común, algo común va a quedar, ¿no? Mientras que en la subdivisión no queda nada en común, salvo el lote, el terreno, salvo el terreno, ¿no? Entonces, no confundamos independización con subdivisión. A ver, entonces vamos a ver en quintas, como es el caso, vemos un lote matriz que tiene su código, ¿no? Luego este lote, por conveniencia de los propietarios, se
se fracciona, pero mantiene un área común, ¿no? Mantiene un área común. Entonces, en este caso se mantiene también el código, los 8 primeros números, ¿no? Y a cada una de las partes de las fracciones que se han originado, se le va asignando un número correlativo, ¿no? 001, 0002, 0003, 0004, 0005 y 0006 en este caso, ¿no? Entonces, cada una de estas fracciones mantiene el código inicial y se le aumenta los números de acuerdo al fraccionamiento que se ha dado. Entonces, en este caso de quintas, es igual que un condominio. ¿Qué cosa es un condominio? Vamos a ver. Como vemos en el gráfico, vemos un terreno con 6 secciones, digamos, ¿no? Lo que se conoce como una quinta, ¿no? En tiempos antiguos, ¿no? Pero ahora, digamos, acá tengo una casita, un departamento, una casa de 2 pisos, por decir. Hay que notar que normalmente las quintas son de un solo piso. Acá tengo mi otro departamento para darle más, digamos, más exclusividad. Acá tengo una piscinita, ¿no? Tengo una piscinita. Vivienda 1, vivienda 2, vivienda 3, vivienda 4, ¿no? Entonces, en este caso es similar a quinta. Acá tengo las casitas que están igual que allá y tengo el área común que sería todo esto, incluyendo la piscina, ¿no? Y a esto yo lo conozco, o lo conocemos en la actualidad, como condominio. Y si lo vemos con un poquito más de cuidado, es una quinta, ¿no? En el mismo tratamiento que una quinta, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver el caso de edificios, ¿no? Siempre haciendo notar que una subdivisión es diferente que una independización. Muy bien, entonces tenemos el código del terreno, ¿no? Del lote, y tenemos su código 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya este número conocido que estamos usando como ejemplo. Y vemos que de igual manera como en la quinta, a las secciones o unidades inmobiliarias que ya se están creando, en este caso ya llegando a un octavo nivel, se respeta el código del lote matriz, ¿no? Está siendo respetado en cada sección, en cada unidad inmobiliaria, y se le aumenta los 4 dígitos ya consabidos, ¿no? Inicialmente eran 00, 4 ceros, pero ya se les va aumentando, ¿no? Vemos el 9, 10, 11, 12,
13, 14, el 15, 16, hasta el número 24 en el nivel 8. Pero ustedes dirán, ¿y por qué comienzo con el número 9 y el 10? ¿No? ¿Qué pasó con los números del 1 al 8? Lo que sucede es que en este caso esos números están asignados a los estacionamientos, que en este caso en particular está en una zona de sótano, semisótano, ¿no? Lo importante es ver que, acá lo pueden apreciar, el sótano contiene a los estacionamientos y estos tienen los 8 números que nos estaban faltando. Bien, entonces estamos viendo que lo que se está buscando con el Código Único Catastral es que cada predio, independientemente de su uso, ¿no? Porque en el ejemplo que estamos observando es vivienda o es estacionamiento, tienen un código, ¿no? Ya están siendo identificados, ¿no? Que es lo que se busca al final con el trabajo catastral. Entonces, y siempre haciendo notar que el trabajo catastral tiene como finalidad, como la gran finalidad, que toda esta información llegue a ser registrada. ¿De qué nos serviría tener toda esta información si al final no la registramos? Acá este otro ejemplo, también vemos código catastral para el terreno, ¿no? Y un código para la edificación que está en el primer piso, que en este caso es un local comercial, y un código asignado nuevo para lo que está en el segundo piso. Como vemos que es el caso muy parecido al multifamiliar, se está respetando el código catastral del lote de matriz, ¿no? Se está respetando, ¿no? Y acá el caso de acumulación. Tenemos dos lotes de matrices, cada uno con su código, ¿no? Parecidos pero no iguales. Entonces, como es un lote de matriz, se supone que ya está cumpliendo con la normatividad, ¿no? Entonces, la acumulación da como resultado que el código de cada lote de matriz va al archivo histórico, como se menciona, y se crea un código resultante. Entonces, estamos viendo que en el transcurso de tiempo las unidades, las viviendas van siempre sufriendo transformaciones, ¿no? Se acumulan, se independizan, se subdividen, pero van sufriendo transformaciones. Y todas estas transformaciones deben de ser de alguna manera tabuladas, registradas, controladas, digamos, pero al final registradas, ¿no? Entonces, esto es lo que se busca con tener un código, ¿no? Saber cuál fue la historia del predio en el tiempo, cómo fue variando, si es que varía, y esas variaciones al final deben ser inscritas
Con la finalidad, ¿cuál es la finalidad de todo esto? De tener toda esa información registrada y ser usada en el momento adecuado, ¿no? Como lo mencioné en la sesión anterior, en el caso de la pandemia, ¿no? Como nos hubiera ayudado a tener un catastro más actualizado, ¿no? Y aparte también ver alguna manera de que las municipalidades como entidades generadoras de catastro tengan un mayor acceso a ingresos, con lo cual se va a traslucir en un mejor servicio para la comunidad, ¿no? Un mejor servicio para la comunidad y al final poner a hacer buenos planes de desarrollo, ¿no? Entonces, nuevamente estamos viendo que el catastro al final sirve para eso, ¿no? Lograr el bienestar de la comunidad. Obviamente tiene un costo, ¿no? Todo esto tiene un costo y es un proceso. No es algo que se haga de la noche a la mañana, ¿no? Hay que usar un equipo de gente preparada, certificada, que levante la información adecuada, de manera adecuada, la trabaje, la codifique y al final esta información sea registrada, ¿no? Como les repito, nuevamente, de nada nos serviría tener toda esta información debidamente tabulada si al final no tenemos registro de esta y cuando se requiera no sabemos de dónde conseguirla. Muy bien, entonces esto sería todo por hoy en esta sesión referente al código. En la siguiente sesión veremos ya lo que es las fichas y seguiremos avanzando de acuerdo al cronograma. Muchísimas gracias. Buenas noches.